Una de las técnicas que más utilizan los mejoradores para desarrollar nuevas variedades vegetales es el retrocruzamiento. A veces el programa puede ser bastante complejo y puede ser necesario introgresar a la vez varios genes dominantes. De eso nos vamos a encargar en este vídeo. Inicialmente veremos cómo se desarrolla este programa, después tendremos en cuenta algunas consideraciones sobre el tamaño de población que vamos a tener que manejar y por último daremos algunas notas sobre el uso de marcadores en el proceso. Un programa de retrocruzamiento, al fin y al cabo, parte de una línea que aglutina muchas características, pero que le falta alguna que queremos introducirle. Por ejemplo, podemos querer introgresar el gen TY1 que tenemos en la línea 2, el gen VE de resistencia a verticilosis de la línea 3, o el gen SW5 y el TM2 de resistencia al bronceado del tomate y al mosaico del tomate que tenemos en la línea 3. Bueno, de esta forma utilizaremos la línea 2, 3 y la 4 como donantes de los genes TY1, SW5, TM22 y VE2 para introgresarlo en el parental recurrente de interés. Vamos a iniciar el proceso. Lo primero que haremos es cruzar el recurrente con la línea 2, que llevará el gen TY1 dominante en homocigosis. La F1 tendrá el gen TY1 en heterocigosis. El resto de genes de interés, lógicamente, estarán en homocigosis recesiva, porque se trata de genes dominantes. La F1 tendrá la mitad del genoma del recurrente y la mitad del genoma de la línea 2. A continuación, la cruzamos por la línea 3, en este caso con los genes SW5 y TM22 en dominancia y en homocigosis. Cruzamos las dos líneas y obtenemos la F1,2. Esta F1,2 ya va a segregar para el gen TY1, puesto que en la F1 estaba en heterocigosis. Tendremos la mitad de individuos homocigotos recesivos y la mitad de individuos heterocigotos. Estos heterocigotos se expresarán en el fenotipo dominante y por tanto los podremos seleccionar para continuar. La F1,2 tendrá la mitad del genoma de la línea 3, el 25% de genoma de la línea 2 y el 25% del genoma del parental recurrente. Lo que hacemos es seleccionar los dominantes para TY1 y cruzar con la línea 4, que en este caso tiene el gen VE2 de resistencia a verticilosis en homocigosis dominante. La F1,3 que estamos obteniendo segregará para el gen TY1 un medio homocigoto recesivo, un medio heterocigoto. Para el SW5 un medio homocigoto recesivo, un medio heterocigoto. Para el TM22 un medio homocigoto recesivo y un medio heterocigoto. Y para el VE2 no se agregará puesto que será toda heterocigota. En este momento tenemos el 50% del genoma de la línea 4, el 25% del genoma de la línea 3, el 12,5% del genoma de la línea 2 y el 12,5% de la línea 1. En este momento eliminamos todas las plantas homocigotas recesivas que no manifiestan el fenotipo que nos interesa y la cruzaremos de nuevo por el parental recurrente. De esta forma obtenemos la primera generación de retrocruce o BC1. Esta BC1 segregará para cada uno de los 4 genes de forma que tendremos la mitad homocigoto recesivo y la mitad heterocigoto. Lo que vamos a tener que hacer en esta generación es seleccionar aquellas plantas que sean heterocigotas para cada uno de los 4 genes. Para ello simplemente haremos un fenotipado y las plantas que expresen el carácter como es dominante implicarán que son las heterocigotas. Las seleccionaremos y a continuación lo que haremos es volver a cruzar con el recurrente. En este punto nos tenemos que plantear lo siguiente. ¿Qué probabilidad hay en esta BC1 de que al coger una planta ésta lleve los 4 alelos dominantes de interés? Bueno, si la probabilidad para el gen TI es un medio, la probabilidad para el SW5 es un medio, la probabilidad para el TM22 es un medio y para el VE2 también un medio, la probabilidad de que se den todos los sucesos, si estos son independientes a la vez, es igual al producto de probabilidades.
Por tanto, la respuesta será 1 medio por 1 medio por 1 medio por 1 medio, es decir, 1 partido 2 elevado a 4. ¿Qué probabilidad habrá de que esa planta no lleve ninguno de los 4 alelos dominantes? O sea, que no lleve a la vez los 4 alelos dominantes, perdón, pues 1 menos la probabilidad de que sí que los lleve, 1 menos 1 partido 2 elevado a 4. La siguiente pregunta será, ¿qué probabilidad hay de que cogiendo n plantas ninguna lleve los 4 alelos de interés? Bueno, pues será la probabilidad de que no lleve los 4 alelos, 1 menos 1 partido 2 elevado a 4, elevado al número de plantas, n. A partir de este punto tenemos que despejar n para saber cuánto debe ser para tener una probabilidad menor del 5% de que ninguna de las plantas tenga los 4 alelos a la vez. Bueno, en este caso lo que estamos diciendo es que 1 menos 1 partido 2 elevado a 4 elevado a n tiene que ser menor que 0,05. Si aplicamos logaritmos para despejar la ecuación, cambiará el signo del diferencial. A continuación, sacamos la n fuera del logaritmo multiplicando y la despejamos. En este caso, si resolvemos la ecuación, nos dará que el número de plantas que tenemos que utilizar es exactamente 46. Bueno, esto implica que para poder encontrar al menos una planta que tenga los 4 alelos dominantes y poder continuar el proceso de retrocruzamiento, tenemos que poner en campo al menos 46 plantas de la ABC1. Si queremos elevar la probabilidad o queremos elevar el número de plantas que llevan los 4 alelos, lo que tenemos que hacer es aumentar mucho el número de plantas con las que estamos trabajando. Este programa, en el que estamos introgresando varios genes a la vez, no se restringe únicamente a genes que tengan un control monogénico. Puede tratarse de genes con un control poligénico, por ejemplo en el caso de las pistáceas. Podemos tener un carácter X controlado por 2 genes, el gen A y el gen B, y que sea necesario tener los 2 alelos dominantes para manifestar el fenotipo X. En este caso utilizaremos una línea 2, por ejemplo, para introgresar los 2 genes en el parental recurrente. Cruzamos recurrente por la línea 2, obtenemos la primera generación filial, será heterocigota para los 2 genes, volvemos a cruzar por el recurrente, obtenemos la primera generación de retrocruce, BC1, que se agregará un medio heterocigoto, un medio homocigoto recesivo. Y tendremos ya el 75% del recurrente recuperado. Descartamos los homocigotos recesivos, nos quedamos con aquellas plantas que tienen en heterocigosis los 2 genes y las volvemos a cruzar por el recurrente. Obtenemos la BC2, se hará la misma segregación y tendremos que volver a seleccionar, descartando las homocigotas recesivas para cada uno de los 2 genes y seleccionando aquellas que tienen el dominante en heterocigosis en los 2 genes. Bueno, en un programa de retrocruzamiento se pueden seleccionar varios genes a la vez, pero tenemos que tener en cuenta que cuantos más genes tratemos de introgresar a la vez, mayor es el tamaño poblacional que tenemos que utilizar. Por eso, aunque sí que es cierto que se pueden utilizar caracteres con un control poligénico, normalmente en un programa de mejora siempre tratamos de evitar el uso de caracteres controlados por varios genes, porque es muy difícil de introgresar este tipo de caracteres. Bueno, para evitar el fenotipado necesario para seleccionar las plantas heterocigotas, normalmente solemos recurrir al genotipado, es decir, a la utilización de marcadores moleculares para identificar las plantas portadoras del alelo de interés, mediante SCAR o CAPS, para seleccionar las plantas que han recuperado la mayor parte del genoma del recurrente y, por tanto, acelerar de esta forma el programa de mejora. En resumen, en un programa de retrocruzamiento se pueden seleccionar e introducir varios genes a la vez, pero cuantos más genes tratemos de fijar, necesitaremos mayores tamaños poblacionales y eso encarecerá el coste del programa. En este caso siempre es fundamental contar con selección asistida por marcadores. Tenéis más información en el libro de Cubero, Introducción a la mejora genética vegetal, o en el de Aqua, Principles of Plant Genetics and Breeding. Gracias por vuestra atención.